La culpa tiene un peso, una densidad. La mía, durante 15 años, tuvo la forma de una vieja caja de cartón guardada en el ático. Dentro de esa caja, entre trofeos de fútbol despintados y cuadernos de la escuela, yacía la prueba tangible de mi mayor fracaso. Me llamo Elena, y mi vida se ha regido por una única y aplastante memoria, la del día en que mi hermano, Marcos, perdió su futuro y yo, mi inocencia. Él era el sol de nuestra familia, un talento natural para el deporte, con una beca universitaria casi asegurada. Yo era su sombra, la hermana mayor y responsable, la que siempre estaba a cargo. Ese día de verano, yo estaba a cargo, y ese día de verano, él cayó. La historia oficial, la que nos contamos a nosotros mismos y al mundo, era simple y trágica. Un accidente estúpido. Estábamos jugando en el viejo roble del patio trasero. Él se resbaló de una rama alta. Yo no estaba prestando atención. Fin de la historia. El resultado fue una lesión de rodilla tan severa que borró de un plumazo cualquier sueño de una carrera profesional. Marcos nunca me culpó abiertamente. No tuvo que hacerlo. La culpa se instaló en el silencio entre nosotros, en las miradas de compasión de nuestros padres, en cada gesto de dolor que él hacía al caminar. Esa culpa me moldeó. Me convertí en una persona hipervigilante, reacia al riesgo, una contadora que encontraba seguridad en el orden predecible de los números. Mi relación con mi familia se volvió una coreografía de temas evitados, un campo minado de recuerdos dolorosos. Ahora, 15 años después, mis padres habían decidido vender la casa de nuestra infancia. La tarea de vaciar el ático, ese museo de nuestro pasado compartido, había recaído sobre mí. Marcos se había excusado, alegando un viaje de trabajo. Sabía que era una mentira. Ninguno de los dos quería enfrentarse a los fantasmas que vivían entre esas vigas polvorientas. Así que allí estaba yo, un sábado por la mañana, con el sabor amargo del deber en la boca, abriendo cajas y desempolvando una vida que ya no se sentía mía. Mi objetivo era simple: ser rápida, metódica y no sentir nada. Pero el pasado rara vez coopera con planes tan ordenados. En el fondo de un baúl encontré mi vieja cámara instantánea, esa que escupía fotos que se revelaban mágicamente ante tus ojos. Junto a ella, un pequeño álbum de cuero con una sola foto dentro, la última que tomé ese día. La imagen estaba descolorida por el tiempo, pero el contenido era nítido. Mostraba a Marcos, momentos antes del accidente, subido al árbol, sonriendo. Pero no me estaba mirando a mí, estaba mirando a algo o a alguien fuera de cuadro, y su sonrisa no era de alegría, era una mueca de desafío. Y en la esquina inferior de la fotografía, apenas visible, se veía la punta de una zapatilla roja que no era ni suya ni mía. Esa zapatilla fue la primera grieta en la historia que había cimentado mi vida. Me quedé mirando la foto durante un tiempo que no pude medir. La zapatilla roja era un detalle tan pequeño, tan insignificante, y sin embargo, lo cambiaba todo. Mi memoria de ese día era un mosaico de imágenes fragmentadas, borrosas por el trauma y pulidas por años de repetición culposa. Recordaba el calor, el olor a hierba recién cortada, el sonido de su risa, y luego el grito, mi grito. Pero no recordaba a nadie más allí. ¿Era posible que mi mente hubiera borrado una pieza tan crucial del rompecabezas? La idea me pareció absurda. La culpa es una narradora poderosa, una que simplifica las historias para hacerlas más potentes, más centradas en el culpable. Y la culpable, en mi historia, siempre había sido yo. Guardé la foto en mi bolsillo, el corazón latiéndome con una extraña mezcla de miedo y esperanza. Continué con mi tarea, pero mi mente ya no estaba en el ático. Estaba de vuelta en ese día de verano, buscando en los rincones oscuros de mi memoria la identidad del dueño de esa zapatilla. Los días siguientes, la imagen me persiguió. La sacaba del bolsillo y la miraba en mi escritorio mientras trabajaba, en la mesa mientras comía. La zapatilla roja se convirtió en un jeroglífico que necesitaba descifrar. Empecé a llamar a viejos amigos del barrio, gente que no había visto en más de una década. Les hacía preguntas casuales sobre ese verano, intentando no sonar desesperada. Nadie recordaba nada fuera de lo común. La historia oficial del accidente de Marcos estaba demasiado arraigada. Mi investigación improvisada me llevó a un callejón sin salida. La frustración empezó a apoderarse de mí. Quizás me estaba aferrando a una fantasía, a una forma de reescribir el pasado para absolverme. Decidí que necesitaba hablar con la única otra persona que había estado allí, Marcos. Nuestra comunicación se limitaba a mensajes de texto de cumpleaños y a incómodos encuentros en las fiestas familiares. Llamarlo para hablar del peor día de nuestras vidas parecía una tarea imposible, pero la zapatilla roja me dio el valor que nunca había tenido. Lo llamé. Su sorpresa fue evidente. Cuando le dije que necesitaba hablar con él sobre el accidente, un silencio helado se instaló en la línea. Me dijo que no veía el sentido de remover el pasado, pero yo insistí. Le hablé de la foto, de la zapatilla. Hubo otra larga pausa, y luego
con una voz que sonaba extrañamente resignada, aceptó verme. Lo que no sabía era que esa conversación no me liberaría de mi culpa, la transformaría en algo mucho más complejo y oscuro. Nos encontramos en una cafetería a medio camino entre nuestras casas, un territorio neutral. Marcos llegó cojeando ligeramente, un recordatorio perpetuo de lo que había pasado. Se sentó frente a mí, sus ojos esquivándome, su cuerpo tenso como una cuerda de guitarra. Saqué la foto y la deslicé sobre la mesa. Él la miró y su expresión, por un instante, se endureció. Le pregunté quién más estaba allí ese día. Él suspiró, un sonido cargado de un cansancio que parecía ir más allá de sus 30 y pocos años. Y entonces me contó una historia diferente. Me dijo que sí, que había alguien más, un chico del barrio, Damián, un bravucón que siempre se había metido con él. Ese día, Damián nos había seguido hasta el patio. Había empezado a burlarse de Marcos, a desafiarlo a subir más y más alto en el árbol. La sonrisa de la foto no era para mí, era para Damián. Según Marcos, la discusión subió de tono. Damián empezó a sacudir una de las ramas más bajas. Marcos, para demostrar que no tenía miedo, intentó saltar a una rama contigua, y fue entonces cuando perdió el equilibrio. La historia me golpeó con una fuerza física. Durante 15 años, había cargado con la culpa de una distracción que nunca existió. La causa del accidente no había sido mi negligencia, sino la crueldad de otro niño. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me hizo llorar, pero el alivio fue seguido inmediatamente por una furia helada. Furia hacia Damián por lo que había hecho y furia hacia Marcos por haberme dejado creer una mentira durante tanto tiempo. Le pregunté por qué nunca me lo había contado. Su respuesta me desarmó. Me dijo que en ese momento, después de la caída, cuando vio el pánico y la culpa en mi rostro, sintió una extraña sensación de poder. Por primera vez, él no era solo el hermano pequeño a mi sombra, era la víctima, y yo era la responsable. Me confesó que, con el tiempo, esa mentira por omisión se hizo más fácil. Mi culpa se convirtió en una parte aceptada de la dinámica familiar, un muro invisible que lo protegía de tener que admitir su propia imprudencia, su propia vanidad al aceptar el desafío de Damián. Salí de esa cafetería sintiéndome como si me hubieran vaciado y vuelto a llenar con un conjunto de emociones completamente nuevas. La culpa había desaparecido, pero en su lugar había un paisaje desolador de engaño y resentimiento. Mi hermano me había usado, había permitido que mi vida se definiera por una mentira para proteger su propio ego. La revelación no me había liberado, me había encadenado a una nueva verdad, una que era casi más dolorosa que la anterior. Empecé a ver los últimos 15 años bajo una luz diferente. Cada gesto de compasión de mis padres, cada uno de mis sacrificios personales para compensar mi error, todo se sentía ahora como parte de una farsa cruel de la que yo era la única espectadora inconsciente. Mi primer instinto fue enfrentarme a mis padres, exigirles saber si ellos también conocían la verdad, pero me detuve. ¿Qué conseguiría con eso? Más dolor, más recriminaciones. La estructura de nuestra familia, por frágil y disfuncional que fuera, se basaba en esa mentira. Dinamitarla no iba a arreglar el pasado. Entonces, mi ira se reenfocó. Se centró en la única persona que había salido impune de toda esta historia, Damián. Busqué su nombre en internet. Descubrí que se había convertido en un exitoso promotor inmobiliario, un hombre de negocios respetado en la comunidad. Su página web estaba llena de fotos sonrientes, de premios y de testimonios de clientes felices. La ironía era nauseabunda. El hombre que había destruido los sueños de mi hermano ahora construía los de otros. En su biografía leí una frase que me heló la sangre. Mencionaba que su carrera estaba construida sobre los valores de integridad y confianza. Fue en ese momento que una idea, fría y afilada como un trozo de hielo, empezó a tomar forma en mi mente. No quería una disculpa, no quería una confrontación, quería justicia. Una justicia que fuera tan sutil y devastadora como la mentira que había definido mi vida. Mi mente de contadora, acostumbrada a encontrar patrones y explotar debilidades en los sistemas, se puso a trabajar. Pasé semanas investigando a Damián y a su empresa. Leí cada artículo, cada informe financiero, cada reseña de cliente. Su imagen pública era impecable, pero nadie es perfecto. Sabía que tenía que haber una grieta en su fachada. Mi oportunidad llegó de una forma inesperada. Me enteré de que su empresa era la principal candidata para ganar la licitación de un proyecto municipal enorme, la remodelación del Parque Central de la ciudad, un proyecto que le daría no solo un beneficio económico inmenso, sino también un prestigio considerable. Mi plan era simple en su concepción, pero complejo en su ejecución. Iba a usar mis habilidades para asegurarme de que no ganara esa licitación. Empecé a analizar los pliegos del concurso, los requisitos técnicos y financieros. Eran increíblemente estrictos. Luego, empecé a buscar a la competencia de Damián. Encontré una empresa más
más pequeña, una constructora familiar con una reputación sólida, pero con menos recursos para preparar una propuesta tan compleja. De forma anónima, empecé a enviarles información, pequeños consejos sobre cómo enfocar su propuesta, análisis de los puntos débiles de los proyectos anteriores de Damián que había encontrado en hemerotecas, sugerencias sobre cómo destacar sus propias fortalezas en materia de sostenibilidad, un punto clave en la licitación. No les di nada ilegal, solo les proporcioné la munición intelectual que necesitaban para competir en igualdad de condiciones. Mientras tanto, mi relación con Marcos había entrado en un nuevo territorio, uno de un silencio incómodo, pero esta vez honesto. Él sabía que yo sabía, y yo sabía que él lamentaba su silencio. Un día me llamó. Me dijo que se sentía avergonzado, que la mentira se había convertido en una costumbre de la que no sabía cómo salir. Me contó que, después de nuestra conversación, había empezado a ir a terapia, a enfrentarse a los demonios que había mantenido a raya con su victimismo. Por primera vez en 15 años, hablamos de verdad. Le conté mi plan sobre Damián. Esperaba que intentara detenerme, que me dijera que lo dejara pasar, pero en su lugar vi un destello de la vieja complicidad en sus ojos. No dijo nada para apoyarme, pero tampoco para disuadirme. Su silencio, esta vez, era una forma de permiso. La fecha de la decisión de la licitación se acercaba. Yo había hecho todo lo que podía. La constructora familiar había presentado una propuesta brillante, mucho más sólida de lo que habrían logrado por su cuenta. Ahora todo estaba en manos del comité de evaluación del ayuntamiento. La noche anterior al anuncio, apenas dormí. No estaba segura de lo que esperaba sentir. ¿Satisfacción? ¿Venganza? Lo único que sentía era una calma extraña. La sensación de haber tomado el control de una narrativa que me había sido impuesta durante demasiado tiempo. Si llegaron hasta aquí, dejen su like, no saben cuánto ayuda. A ver si podemos llegar a los 100 suscriptores. El anuncio se hizo público al mediodía. La empresa de Damián no había ganado. La licitación fue adjudicada a la constructora familiar. La noticia mencionaba que la decisión había sido muy reñida, pero que la propuesta ganadora había demostrado una innovación y un compromiso con la comunidad superiores. La razón oficial era aséptica, corporativa, pero yo sabía la verdad. Había sido mi trabajo silencioso, mi análisis meticuloso, lo que había inclinado la balanza. No hubo un escándalo público. La reputación de Damián no fue destruida. D'un Dossier simplemente perdió. Perdió el proyecto que más anhelaba, el que iba a coronar su carrera. Fue una derrota silenciosa, sin testigos, exactamente igual que el crimen que había cometido 15 años atrás en un patio trasero. Nadie, excepto yo, sabría nunca que su fracaso no había sido una cuestión de negocios, sino una cuestión de justicia poética. Esa tarde, recibí un mensaje de Marcos. Eran solo 3 palabras. Gracias por todo. En ese mensaje, sentí el peso de 15 años de mentiras finalmente disolverse. La justicia que yo había buscado para él, de una forma retorcida, también me la había dado a mí. Había equilibrado una balanza que había estado descompensada durante demasiado tiempo. Unos meses después, la venta de la casa de mis padres se concretó. Fuimos todos juntos una última vez, a dar un último paseo por las habitaciones vacías. Cuando llegamos al patio trasero, vi a Marcos acercarse al viejo roble. Tocó la corteza con la mano. Yo me acerqué y me puse a su lado. Miramos la rama de la que había caído. Por primera vez, no sentí una punzada de culpa, sino una extraña sensación de paz. El árbol ya no era un monumento a mi fracaso, era solo un árbol. El pasado no había cambiado, pero nuestra relación con él sí. Hoy, mi vida ya no está definida por esa caja de cartón en el ático. La relación con mi hermano es un trabajo en progreso, una reconstrucción lenta sobre un terreno que por fin es sólido, porque está basado en la verdad. A veces pienso en Damián, y me pregunto si alguna vez sospechó que una fuerza invisible había conspirado en su contra. Probablemente no. Para él, solo fue un mal negocio. Y eso, para mí, es la victoria más dulce, porque la verdadera justicia no siempre es ruidosa. A veces es un susurro, un ajuste de cuentas silencioso que solo entienden los que conocen la historia completa. Descubrí que el perdón es un proceso complejo y que a veces, antes de poder perdonar a otros, o incluso a ti mismo, necesitas que el universo, de alguna manera, vuelva a encontrar su equilibrio.